Bien, estamos de vuelta en el programa y ahora de inmediato quiero compartir con ustedes una entrevista que tenemos a esta hora de la noche, porque en medio de una pandemia, en medio de esta lucha que tenemos con el coronavirus que aún no se ha librado, hay pacientes con cáncer que deben tener especial cuidado. Si usted dentro de su familia tiene alguna persona con cáncer o que ha padecido cáncer, debe usted conocer un protocolo especial que nos lo va a contar el doctor Jorge Ayala González. Él es cirujano oncólogo, quien conversará con nosotros de inmediato. Doctor Ayala, ¿cómo está usted? Muy buenas noches y bienvenido. ¿Cómo estás, Alicia? Muy buenas noches. Por favor, igual, un gusto también para nosotros conversar con usted y escuchar sus recomendaciones, ¿verdad? Porque si hay algún familiar, alguna persona que padece o ha padecido, ¿no?, cáncer, ¿qué es lo primero que usted le debe recomendar en medio de la pandemia que todavía no libramos? Claro, mira, Alicia, en este aspecto, lo primero que se debe mantener es la calma. Hay mucho psicosocial y mucho pánico respecto a la población que está cada día pensando en los tratamientos preventivos, cuando más debe preocuparse por el distanciamiento social, el uso de mascarilla y el lavado de manos permanente. Esto aplica para todos los pacientes en general, incluidos los pacientes oncológicos. Ahora, pero ¿cuál es este protocolo? Por ejemplo, en casa, ¿qué debemos hacer con esta persona? ¿Extremar cuidados? ¿Cuáles son estos cuidados? Claro, mira, sabemos de por sí que todo paciente oncológico, en su gran mayoría, tienen la inmunidad baja. ¿Qué quiere decir esto? Que las defensas para poder contrarrestar una infección del virus definitivamente pueden estar bajas, más aún cuando el paciente se encuentra en tratamiento con quimioterapia o con radioterapia. Por lo tanto, el riesgo de poder infectarse es el mismo que los demás pacientes que no son oncológicos, pero el riesgo de complicarse es más incrementado o es más alto en los pacientes oncológicos. Y por lo tanto deben seguir los mismos protocolos dados por el gobierno, dados por las normas o las pautas del Ministerio de Salud. Entonces, estas personas deben evitar salir a la calle, evitar ir a hacer las compras, ¿no? Recibir visitas quizás de algunos familiares, imposible, ¿no? Lo mejor es estar siempre en casa, y si tienen de repente consultas médicas, algún tratamiento oncológico, pues hacerlo con todas las medidas de seguridad respectivas. Claro, respecto a los tratamientos, eso no se ha parado definitivamente. La quimioterapia, la radioterapia, el tratamiento de emergencia y urgencia oncológica no ha frenado, no ha parado. Muy al contrario, se ha tratado de hacer lo que es telemonitoreo y telemedicina. Se han hecho las famosas teleconsultas a los pacientes que individualmente se ha podido seleccionar, y a cada uno se ha tratado de ir llamándolo para que pueda pasar una consulta, a sabiendas de todo el riesgo que implica, pues, el que el paciente se pueda transportar desde su casa hasta el hospital. Sabemos que el transporte público, pues, está totalmente colapsado y es un punto de riesgo, es un foco infeccioso a que el paciente pueda contaminarse y pueda contagiarse. Claro, recordemos también que casi el 60%... ¿verdad? Los mismos hospitales o clínicas, ¿no? Son lugares donde obviamente hay personas que van con la enfermedad y pueden contagiar a otras personas, ¿no? Así es, recordemos que los puntos más álgidos en cuanto a contagios son, pues, los hospitales, el transporte público, los bancos, los supermercados, los mercados en sí. Entonces, el riesgo a veces de que el paciente pueda venir al hospital, el paciente oncológico, a que se pueda contagiar o a que de repente podamos hacerle un tratamiento con quimioterapia o radioterapia o cirugía, se pone en una balanza. Tratamos de equilibrar cuál es el riesgo-beneficio de que el paciente pueda contagiarse en el hecho de querer venir al hospital o querer hacer una consulta presencial. Así es. Entonces, y ahora, de ahí priorizamos. Doctor, ¿cuánto puede afectar al pulmón el COVID, ¿no? El COVID-19? Sobre todo si es una persona que tiene antecedentes de cáncer al pulmón, por ejemplo, y si no los tuviera, ¿cuán agresivo puede ser este virus? Claro.
bueno, está demostrado pues que, ojo, no solamente el COVID afecta al pulmón, sino también afecta al hígado, afecta a los vasos sanguíneos, por lo que produce trombos. Entonces es una enfermedad que hoy en día se conoce que afecta a muchos órganos. Si nos basamos en este caso particular del cáncer de pulmón, sabemos que el cáncer de pulmón genera pues un tumor a nivel pulmonar, a nivel periférico, y esto quita o disminuye la elasticidad pulmonar y por lo tanto puede generar pues un problema de complicación más severa, ¿no? Entonces, de hecho, pues este virus es sumamente agresivo y nos damos cuenta que si tenemos un familiar con cáncer, ¿no? Pues es más vulnerable, ¿no? A contraer la enfermedad, pero además a desarrollar mayores problemas, una situación mucho más complicada. Y qué importantes son escuchar estas recomendaciones, doctora Ayala. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros y esperemos pues que poco a poco, con el esfuerzo de todos, los médicos y también de nosotros como sociedad, podemos ir bajando ya estas cifras que nos preocupan realmente, ¿no? Somos el 5.º país, según el ranking internacional, el 5.º país con mayor número practicado las pruebas rápidas o pruebas moleculares. Sí, es verdad que hemos practicado un número superior a otros países, pero igual, 5.º país en nivel de contagio es elevadísimo, ¿no? Y los resultados de cuánto puede haber pegado el hecho de que se hizo el desconfinamiento y se liberó la cuarentena, recién lo vamos a saber la próxima semana, así que todavía debemos de cuidarnos mucho, y con eso nos vamos, agradeciendo a todos ustedes por su sintonía y por su compañía. Con las noticias nos vamos a reencontrar mañana. Mientras tanto, usted que tenga una linda noche. Chau, chau.